¿Alguna vez te has preguntado qué se siente estar frente a un toro de más de 500 kilogramos, sabiendo que tienes solo 8 segundos para sobrevivir? Hoy, te llevamos a un viaje lleno de adrenalina y peligro, explorando los 20 momentos más salvajes y aterradores en la historia de la monta de toros. Estos jinetes arriesgan todo en busca de la gloria, enfrentándose a desafíos que parecen sacados de una película de acción. Prepárate para ver caídas, golpes y enfrentamientos que te harán gritar, ¡no puede ser! Comencemos con el puesto número 20. En este puesto tenemos a Vinícius Pineiro Correa, quien vivió una de las caídas más salvajes que se recuerdan en la historia de la monta de toros. Durante su enfrentamiento con Tirón, todo comenzó cuando su pie quedó atrapado bajo el toro. Lo que parecía una monta controlada, se convirtió rápidamente en una pesadilla. El toro, como si supiera que tenía la ventaja, se negó a soltarlo, provocando que Vinícius se deslizara por el suelo sin poder liberarse. El impacto fue brutal, y mientras los segundos pasaban, todo el estadio contuvo el aliento, esperando ver si el jinete lograría salir ileso. Afortunadamente, la seguridad actuó rápidamente, pero la marca de esa monta quedaría para siempre en la historia. Sin embargo, lo más aterrador fue el silencio absoluto que invadió la arena. La tensión era palpable, y los espectadores esperaban nerviosos mientras Vinícius luchaba por liberarse. La rapidez con la que Tirón se movió solo intensificó el miedo, pero la valentía de Vinícius en ese momento lo convirtió en una leyenda. En el número 19, le tocó el turno a Kake Pacheco, quien estaba teniendo un buen desempeño en la arena hasta que su mano quedó atrapada en el asta de Lightning. El toro, más agresivo que nunca, comenzó a girar y a moverse con tal furia que, antes de que Kake pudiera reaccionar, el toro lo pisoteó sin piedad. El público observó horrorizado cómo el jinete luchaba por liberarse, pero el daño ya estaba hecho. La pesadez de Lightning era insuperable, y el sonido del pisotón resonó en cada rincón del estadio. Un momento de puro terror, donde la fuerza del toro se dejó sentir de una manera espantosa. Pero lo que realmente sorprendió a todos fue la valentía de Kake al intentar levantarse y continuar. Aunque el dolor era evidente, su resistencia dejó a todos asombrados. La imagen de él levantándose de nuevo, después de ser derribado por ese impacto, se quedó grabada en la memoria de los aficionados. En el número 18, Felipe Furlan protagonizó una caída que no solo dejó huella en su cuerpo, sino también en el alma de los espectadores. Fierces Dirnap no era un toro común, y lo demostró con una patada brutal que, al impactar a Felipe, lo dejó tendido en el suelo. El golpe fue tan certero que se pudo escuchar el sonido de la patada por todo el estadio. La fuerza con la que el toro arremetió fue algo fuera de lo común, y el impacto provocó un momento de silencio absoluto antes de que los paramédicos se apresuraran a atender a Felipe, quien sufrió daños significativos. Pero lo más sorprendente fue la reacción de la audiencia, que, en lugar de abandonar el lugar, comenzó a aplaudir en un acto de respeto hacia Felipe. Este momento no solo fue impactante, sino también un testamento de la resiliencia que caracteriza a estos atletas. En el número 17, Luciano de Castro se encontró con Ricky Vaughn, un toro conocido por sus ataques impredecibles. En esta ocasión, Luciano no estaba preparado para lo que vino. Cuando el toro lo golpeó en el estómago, el dolor fue insoportable. A medida que caía al suelo, la multitud sintió que el aire se volvía más denso. Pero el verdadero giro vino después. Ricky Vaughn, sin piedad, continuó su ataque, mientras los paramédicos corrían a toda velocidad. El daño interno fue grave, y Luciano tuvo que ser evacuado del ruedo. Pero esa no sería la última vez que este toro haría historia. La lucha de Luciano por sobrevivir fue un ejemplo de cómo el deporte puede ser implacable. Sin embargo, lo más impresionante fue su determinación. A pesar de las lesiones, se recuperó, y algunos meses después, lo vimos regresar a la arena. Su historia de superación inspiró a muchos. En el número 16 tenemos a Kaiden Laut,
quien luchaba por mantener el control sobre Goen, un toro conocido por su violencia y agilidad. Lo que sucedió a continuación dejó a todos con la boca abierta. Mientras Kaiden intentaba controlar al toro, este se dio vuelta de una manera tan rápida que el jinete fue lanzado al aire, dando giros y saltos imposibles. Lo peor vino cuando, en medio de su vuelo, Goen pisó a Kaiden en pleno aire, cayendo sobre su cuerpo con todo su peso. Los espectadores gritaron al ver cómo el toro parecía no tener límite en su furia. Kaiden fue trasladado de inmediato al hospital, pero ese encuentro con Goen dejó una marca que nunca olvidará. Lo más sorprendente fue su recuperación. Pocos pensaron que Kaiden volvería a montar, pero su regreso a las competiciones fue una muestra de la increíble fortaleza mental y física que estos jinetes deben tener. En el número 15, Elismar Jeremías vivió un momento de pura brutalidad cuando Sly, un toro feroz y violento, lo derribó sin compasión. No fue solo una caída, sino una embestida que hizo que Elismar se golpeara contra el suelo con una violencia que hizo eco en la arena. El impacto fue tan fuerte que varios espectadores se cubrieron los ojos. Elismar luchó por levantarse, pero Sly no le dio tregua. El toro, que parecía tener una furia descontrolada, lo embistió de nuevo. Cuando Elismar logró ponerse de pie, su cuerpo estaba lleno de moretones y cortes. Este enfrentamiento demostró una vez más que en este deporte no hay lugar para la suavidad. Pero el giro vino cuando, semanas después, Elismar fue visto entrenando nuevamente. La dedicación y coraje de Elismar se convirtieron en una inspiración para muchos, mostrando la importancia de la resiliencia en este deporte. En el número 14, Paulo Eduardo Rossetto vivió uno de los momentos más escalofriantes de su carrera, cuando Prasher's Kid lo destrozó en medio de una monta aparentemente controlada. El toro, con una velocidad inusitada, giró violentamente, y Paulo fue lanzado al aire con tal fuerza que la caída se escuchó en todo el estadio. No solo se trató de una caída, sino de un golpe directo que hizo que el público se quedara en shock. Las imágenes de ese impacto quedaron grabadas para siempre en la memoria de quienes fueron testigos, ya que la fuerza del golpe fue tan fuerte que se sintió como si el propio suelo estuviera reaccionando ante la violencia del toro. La brutalidad de ese momento marcó a todos los presentes, pero lo realmente impresionante fue la rapidez con la que Paulo volvió a la arena, demostrando su incansable pasión por el rodeo. En el número 13, John Greenberg se enfrentó a Yahoo, un toro que no dio ninguna oportunidad. Apenas comenzó la monta, Yahoo lanzó a John al suelo con un giro inesperado. Pero lo peor vino después. Cuando John intentó levantarse, el toro, con su enorme cuerpo, se lanzó hacia él, cayendo con todo su peso sobre su cabeza. El sonido del impacto fue estremecedor. La multitud guardó un minuto de silencio mientras los paramédicos acudían rápidamente al lugar. La conmoción en su cabeza fue tan grave que el jinete quedó fuera de la competencia. Ese accidente se grabó en la historia del rodeo como uno de los más aterradores. Sin embargo, lo que nadie esperaba fue la recuperación de John, quien regresó al ruedo con más fuerza que nunca, demostrando que incluso las caídas más duras no son suficientes para detener la voluntad de un verdadero jinete. En el número 12, Dustin Martínez tuvo una experiencia que pocos podrían sobrevivir. Su enfrentamiento con Mercy fue uno de los más devastadores. Durante la monta, Dustin fue derribado y pisoteado por Mercy, quien parecía no tener piedad. Pero la verdadera sorpresa vino después, cuando Dustin, con dificultad, se levantó, solo para ser nuevamente embestido por el toro. El impacto fue tan fuerte que las cámaras capturaron cómo el toro lo levantó en el aire como si fuera un muñeco de trapo. Dustin fue evacuado del lugar en ambulancia, pero sobrevivió a uno de los accidentes más terribles en la historia de la monta de toros. Este evento no solo fue un recordatorio de lo impredecible del deporte, sino que también mostró la fuerza de un jinete dispuesto a luchar por su pasión, sin importar el daño que sufra. En el número 11, Alan de Souza tuvo una experiencia aterradora al enfrentar a Top Dollar,
Un toro que se ha ganado una reputación por ser extremadamente violento y difícil de controlar. Cuando Alan intentó dominar a Top Dollar, el toro lo lanzó al aire con un giro tan violento que parecía que nunca podría recuperarse. Pero lo peor vino después. Top Dollar no solo lo derribó, sino que lo pisoteó sin compasión. El golpe fue tan fuerte que el público, enmudecido, no podía creer lo que veía. El impacto dejó a Alan fuera de combate por un tiempo, pero lo más sorprendente fue que, a pesar del daño, Alan regresó a las competencias semanas después. Esto dejó claro que la valentía y la resistencia de estos jinetes no tienen límites. En el número 10, Joao Lucas Campos parecía llegar preparado para su enfrentamiento con Scrappy, un toro con una reputación temible por su agresividad y velocidad. Joao había estudiado bien a su oponente, sabía cómo actuar y qué esperar. Pero lo que ocurrió en el momento que abrió la compuerta fue simplemente inesperado. Apenas comenzó la monta, Scrappy lanzó un giro tan violento y preciso que Joao fue elevado por los aires, como si fuera un muñeco de trapo. En el aire, el toro aprovechó para propinarle una patada brutal que lo lanzó directamente a la valla. El sonido del golpe resonó por toda la arena, dejando a todos en shock. Pero lo más impresionante fue la forma en que Joao, a pesar de estar visiblemente adolorido, se levantó rápidamente y regresó a la competencia. Ese fue un momento de pura valentía, uno de esos instantes que hacen que este deporte sea tan brutal y fascinante. En el número 9, Víctor Lonsaque se enfrentó a Badet, un toro conocido por su fuerza y su imprevisibilidad. Desde el primer momento, Bad demostró ser un toro fuera de serie. Con un movimiento tan violento que sorprendió a Lonsaque, el toro comenzó a girar rápidamente, lo que dejó al jinete desequilibrado. En un parpadeo, Bad le dio un golpe directo con su casco en la cabeza, dejándolo fuera de combate por un instante. El público, completamente en silencio, observaba con miedo cómo Lonsaque caía pesadamente al suelo. Tras la caída, el daño fue evidente: conmoción cerebral y un daño severo en el cuello. Fue un momento de puro terror, un golpe tan fuerte que pareció romper la realidad misma de la arena. Lonsaque quedó fuera de las competencias por un tiempo, pero su regreso, tras una ardua rehabilitación, fue un símbolo de resistencia en el mundo de la monta de toros. En el número 8, King Whitehorse parecía llevar la delantera frente a Simon, un toro famoso por su velocidad y sus giros inesperados. Al principio, Whitehorse se mostró confiado, adaptándose bien a la montura, pero el toro no iba a ser tan fácil. De repente, Simon ejecutó un movimiento tan rápido y sorpresivo que Whitehorse perdió por completo el equilibrio. Intentó seguir ajustando la monta, pero al no soltar las riendas, Simon lo lanzó por los aires como un proyectil, enviándolo directamente al suelo. La caída fue tan fuerte que Kian quedó momentáneamente desorientado, pero lo peor fue cuando, al levantarse, la adrenalina y el dolor se mezclaron, dejándolo claro: el toro había ganado. La sorpresa no fue solo la fuerza de Simon, sino la determinación de King, quien, a pesar de la gravedad de la caída, trató de continuar. Fue una demostración de valentía y la real naturaleza de este deporte, donde el cuerpo nunca sabe si podrá resistir el siguiente golpe. En el número 7, Clayton comenzó la temporada con grandes expectativas. Su habilidad y consistencia lo habían puesto en el radar de muchos, pero nunca imaginó que su peor pesadilla llegaría con Gun el Pounder, un toro impredecible, con saltos pesados y movimientos erráticos. Gunnel no tenía un ritmo predecible, y Clayton, que generalmente dominaba a su oponente, se encontró con un toro que cambiaba de dirección sin previo aviso. Tras una serie de movimientos brutales, Gunnel terminó pisoteando a Clayton sobre la pelvis, haciendo que su temporada terminara de forma abrupta. El impacto fue tan fuerte que Clayton apenas pudo levantarse del suelo. Fue un golpe devastador, tanto física como emocionalmente. El jinete, aunque no sufrió fracturas, tuvo que retirarse de la competencia por varias semanas, pero lo más impactante fue la rapidez con la que el toro lo derribó.
A pesar de la adversidad, Clay Gatton regresó con más fuerza, dispuesto a enfrentar a cualquier toro que se le pusiera por delante. En el número 6, Aaron Williams se encontraba en su mejor forma. Estaba a punto de enfrentar a Jagger, un toro que no se caracterizaba por su tamaño, pero sí por su imprevisibilidad y su locura al moverse. Desde el inicio, Jagger mostró su verdadera naturaleza: movimientos rápidos, saltos imprevistos y giros que desestabilizaban por completo a Williams. Jagger no dio respiro, y en el tercer giro, Williams perdió el equilibrio por completo. Intentó corregir su caída, pero el toro no perdonó. En un movimiento sorprendente, Jagger giró, y con su pezuña trasera impactó de lleno en la cabeza de Aaron. Fue un golpe devastador. Williams cayó al suelo y quedó allí unos momentos, completamente aturdido. El sonido del impacto, al igual que la fuerza con la que Jagger golpeó, dejó a todos en un estado de shock. Afortunadamente, Aaron pudo levantarse, pero la conmoción cerebral fue tan severa que tuvo que retirarse por un largo periodo. Su regreso fue aún más impresionante, ya que demostró que, a pesar de todo, la pasión por el rodeo es más fuerte que cualquier caída. En el número 5, Sandro Batista sufrió lo que muchos considerarían una humillación. Pero lo que realmente destacó de este momento fue la rapidez con la que Woody lo derribó. Este toro, aparentemente tranquilo, comenzó con saltos suaves, pero Sandro ya se sentía débil. Su salud no estaba al 100%, y a pesar de sus mejores esfuerzos, Woody giró con precisión, derribándolo con facilidad. Batista cayó de cara al suelo, y cuando trató de levantarse, el toro regresó y lo pisoteó brutalmente en el costado. El dolor fue tan intenso que Sandro tuvo que ser evacuado, pero lo más impactante fue la rapidez con la que el toro se movió, como si supiera que Batista ya no tenía fuerzas para resistir. Este fue un recordatorio claro de que en el rodeo nada es seguro. A pesar de las lesiones, Sandro regresó con un espíritu inquebrantable, demostrando que la pasión no tiene límites. En el número 4, Marco Eguchi vivió uno de los momentos más aterradores de su carrera, enfrentándose a Black & Decker en Baltimore. Este toro, que no estaba en la lista de los más temidos, mostró su verdadera violencia desde la salida de la compuerta. 4 sacudidas rápidas y sin piedad hicieron que Eguchi cayera al suelo en menos de 5 segundos. Pero lo peor estaba por venir. Mientras se levantaba, el toro lo atacó nuevamente, golpeándolo por detrás con una violencia indescriptible. Marco fue lanzado al suelo como una muñeca de trapo. En ese momento, todo el público contuvo el aliento, pero lo realmente impresionante fue su capacidad para levantarse después del golpe. Aunque sufrió varias lesiones graves, el hecho de que sobreviviera a esa brutal embestida y pudiera regresar a la competencia en tan poco tiempo es una prueba de la fortaleza física y mental que requiere este deporte. En el número 3, Tyler Harr se enfrentó a Revolution, un toro cuya agresividad no tenía igual. Desde el primer momento, Harr perdió el control. Revolution lo lanzó con tanta fuerza que cuando Harr cayó, el toro lo siguió, levantando las patas traseras y clavando una de ellas directamente en el abdomen de Tyler. El dolor fue insoportable. Harr arrastró su cuerpo fuera del ruedo, luchando por respirar y por moverse. La adrenalina no fue suficiente para evitar que el dolor se apoderara de él. Sin embargo, lo que más sorprendió a todos fue cómo, a pesar de la gravedad de las heridas, Tyler logró salir caminando. Este incidente dejó una marca en la historia del rodeo, como uno de los momentos más impresionantes de resistencia y valentía. En el número 2, Ty Possobon vivió un momento que nadie olvidará. Su enfrentamiento con Carolina Kicker comenzó con la confianza de un jinete experimentado, pero el toro tenía otros planes. Carolina salió de la compuerta rápidamente, con un ritmo vertiginoso que dejó a Ty fuera de control. En un giro brusco, Ty fue lanzado directamente al costado del toro, donde Carolina le propinó un golpe directo al casco. El impacto fue tan fuerte que Ty perdió la conciencia. Cuando despertó, pensó que había muerto.
Fue un golpe tan devastador que, por un momento, el público no pudo creer lo que había sucedido. El diagnóstico fue una fuerte conmoción cerebral, y Tai fue retirado de la competencia, pero la sensación de terror en ese momento marcó a todos los presentes. Finalmente, en el número 1, Valdirón de Oliveira, uno de los jinetes más experimentados con más de 600 montas exitosas, se enfrentó a Zeke MS en Missouri. Este toro, famoso por su fuerza y agresividad, comenzó a atacar desde el primer momento. Con 3 golpes de cabeza y una patada en el torso, Oliveira quedó inconsciente en medio de la arena. El toro lo lanzó varias veces con tal fuerza que los toreros y médicos tuvieron que intervenir de inmediato. El evento se detuvo durante media hora, pero lo más impresionante fue la rapidez con la que Valdirón se recuperó, regresando a las competencias solo unas semanas después. La lección fue clara. En el rodeo, no importa cuántas montas exitosas hayas tenido, siempre hay un momento en el que todo puede cambiar. Como hemos visto, enfrentar a un toro en el rodeo no es para los débiles. Cada segundo está lleno de adrenalina y riesgo. Estos jinetes arriesgan sus cuerpos y sus vidas en cada monta. Y aunque el peligro siempre está presente, su valentía y determinación los hacen continuar. Es impresionante cómo, a pesar de los golpes más duros, siguen regresando a la arena, desafiando los límites del miedo y el dolor. Si este video te dejó sin palabras, no olvides suscribirte y compartir tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría saber cuál de estos momentos te impactó más. Hasta la próxima.